Muy buenos días, hermanos. Les saludamos en el nombre del Señor Cristo Jesús, con el gozo de podernos conectar y de estar en unidad de espíritu, estudiando la palabra de Dios juntos, creciendo. Esto es lo maravilloso de tener nuestra relación con Cristo Jesús, con un Dios que es omnipresente, que donde quiera que estamos, cada uno de nosotros, no nos limita de que seamos uno en el Señor. Es una gran bendición. Pensando siempre en ustedes, orando por ustedes y por sus familias, dando gracias a Dios por cada uno de ustedes y por el deseo que tienen de seguir estudiando, escudriñando la palabra de Dios. De verdad que les quiero decir esto con el gozo de mi corazón de cuánto agradezco a Dios por el privilegio que tengo, por la oportunidad que tengo de crecer juntamente con ustedes. De verdad, nunca he pensado, nunca me he sentido, nunca me he visto a mí mismo como el maestro de ustedes. Nada de eso. Me considero bendecido, privilegiado de ser parte de una hermosa familia de la cual ustedes son parte importantísima y de poder crecer juntos. Algunos de ustedes que los conozco de muchos años y que tenemos años de caminar en los caminos del Señor y ver su fidelidad y ver cómo a través de los años, con las desavenencias, con las dificultades, con los problemas, con todas esas cosas, y que ahí caminan fielmente. Y algunos de ustedes que son más nuevos en el Señor, por así decirlo, y ver el gozo que tienen, ese ímpetu que tienen, ese deseo de las cosas de Dios, ver a algunos de ustedes cómo están compartiendo constantemente con nosotros, de cómo ustedes le llevan el evangelio a las personas y lo que hacen para que otros vengan a los pies de Cristo Jesús. Entonces, por todas y muchas otras razones, le doy gracias a Dios por ser parte de una hermosa familia. Como digo, ustedes son una familia. Y aunque estemos separados por miles de kilómetros de distancia, eso no nos hace que en el Señor somos uno. Y el día llegará en que estaremos juntos todos en su presencia. Hay algunos de ustedes en otros países que nos han escuchado y nos están siguiendo por ya mucho tiempo. Y algunos de ustedes que sinceramente tal vez no tienen una oportunidad de asistir a una iglesia, y esto es lo que los ha estado edificando, y le doy gracias a Dios por eso. Y le doy gracias a Dios a ustedes porque ustedes buscan y porque se dedican y porque se esmeran, y es un gozo cuando recibimos los textos de ustedes y nos dicen, no ha llegado el mensaje, ¿por qué no llega el mensaje? Y de verdad le damos gracias a Dios. Algunos aquí que tal vez no vemos tan seguido, pero sabemos que están ahí caminando fielmente con el Señor. Hay una hermana en Cristo que amamos mucho, y ella, estoy seguro, nos ama muchísimo, y nuestra hermana Carmelita en Santa Ana, y le vamos a dar gracias a Dios por ella, y nuestros hermanos en Ecuador, Ramiro y Carmen, y nuestros hermanos en Nicaragua, y nuestros hermanos en México, en muchas partes, en Guadalajara, la familia de mi esposa. No quiero que esto suene como mandándole saludos a toda la gente, no, pero es que sí oramos por ustedes por nombre, en verdad. Tenemos unas hermanitas en Perú que nos escuchan, nuestra hermana Dalila y algunas otras personas que nos escuchan en otros países, y la gran bendición de podernos conectar. Y para mí es un grandísimo privilegio, también una gran responsabilidad de llevar la palabra de Dios tal como está escrita. Y como digo, sin que en algún momento llegara a pensar que, yo soy privilegiado de poder aprender junto a ustedes. Y les digo una cosa, no escogería ningún otro grupo de personas para aprender la Biblia más que con ustedes. Así que, dicho eso, quería mencionarles eso porque a lo mejor ustedes pensarán que allá están y que nadie sabe. No, nosotros vemos quiénes son ustedes, dónde están, y vemos por nombre, y pasamos en los mensajes y estamos viendo que se encuentran allí caminando con el Señor. Algunos de ustedes batallando y con dificultades y todo, pero vemos sus nombres ahí y le damos gracias a Dios. Oramos por ustedes por nombre, no es por
ninguna cosa les decimos esto. Es porque eso nos hace ser cristianos, eso nos hace uno en el Señor. Y sepan, hermanos, donde quiera que estén, que aun cuando uno con otro no podemos arreglarnos nuestros problemas de cada quien, no podemos. Pero si lloras, lloramos contigo, si te gozas, nos gozamos contigo. Y les digo esto para que se animen. Anímense, hermanos. Pronto estas cosas van a terminar. Y un día estaremos en la presencia de Dios, donde su promesa dice, no habrá más dolor, no más llanto, no más lágrimas. Padre bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por tus bendiciones, por el amor que nos tienes, por la familia que nos hiciste parte. Señor, por cuánto nos has bendecido. Señor, tú sabes que mi esposa y yo, Lili y yo, te damos gracias por el privilegio que nos has dado de servir junto a este hermoso grupo de personas, a estas personas que tú amas tanto, Señor. Y porque tú les amas, nosotros les amamos. Y no es como que son un número más, no, son parte de nuestra familia y te pedimos por ellos y te rogamos, como siempre lo hacemos, que los mantengas en buena salud, que los guardes en sus vidas, en sus trabajos, a ellos y a sus hijos, y que los acerques cada día más a ti, Señor. Y que derrames tu espíritu en cada uno de ellos para que allí donde están sean luz en medio de la oscuridad, esperanza en medio de tanto sufrimiento, que sean pan de vida en medio de tanta hambre, que sean agua viva en medio de tanta desesperación, que sean, Dios, una lámpara encendida en lo alto, para que la gente sepa que somos tu pueblo, somos tus hijos, somos tu iglesia. Y que al ver nuestra manera de vivir, vayan a buscar acercarse a ti, Señor, para que les perdone sus pecados, para que les dé salvación y vida eterna. Te damos gracias por todo eso y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, ahora sí, capítulo 6 en el libro de Romanos. Romanos capítulo 6. ¿Qué capítulo tan más cargado de tantas verdades teológicas? ¿Qué profundo es este capítulo en verdad? Y hasta es intimidante para... la Biblia dice que nosotros somos siervos inútiles. Y para un siervo inútil como este que tienen frente a ustedes, es intimidante tomar un capítulo de estos y tratar de poner frente a ustedes lo que dice y tratar de hacer una buena observación para interpretar correctamente, para que por el Espíritu ustedes apliquen, cada uno de nosotros apliquemos correctamente la verdad de su palabra. Pero yo sé que estas son cosas muy profundas y que van mucho más allá de nuestro entendimiento, pero lo que está escrito es para nosotros, ¿cierto? Y lo recibimos así, porque dice que se escribieron estas cosas para nuestra enseñanza. Así que vamos a tomar el capítulo 6, voy a leer los primeros 11 versos. El mensaje de hoy tiene que ver con el verso 11 en específico, y ese quiere decir muertos al pecado, pero vivos para Dios. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Capítulo 6, entonces, la semana pasada les dije un poquito de la introducción de lo que íbamos a hacer y les pedí, y si todavía les voy a seguir recordando, que sigan leyendo capítulos 6, 7 y 8, 6, 7 y 8, hasta que terminemos el capítulo 8, pasemos al capítulo 9, entonces tal vez ya pueden dejar de leer, pero mientras tanto, continúen leyendo 6, 7 y 8 juntos, como si fuera un solo capítulo. Y van a ver cómo Dios nos va a abrir los ojos a estas grandísimas verdades que están escritas aquí. ¿Por qué? Porque primero, Pablo, como les decía la semana pasada, hace un recuento general de lo que es la condenación del pecado en los primeros 3 capítulos. Comenzando en el capítulo 3, verso 21, comienza entonces a presentar el asunto de la justificación por fe. Y desde el capítulo 3, verso 21 hasta el capítulo 5, no termina en sí, pero como que pasa al siguiente tema. Capítulo 3, verso 21 al capítulo 5, el tema principal es la justificación por fe. Y el capítulo 6 comienza en este otro tema que va muy conectado de la justificación, y es la santificación. Entonces vamos a estar yendo de uno al otro, porque estos están tan conectados entre sí, pero no son lo mismo, no significan lo mismo, pero tienen que ver como que son, por supuesto, que parte de lo que conocemos en el amplio panorama como salvación.
salvación se compone de 3 elementos básicos. La salvación se compone de 3 elementos fundamentales, y eso es la justificación por fe, la santificación por fe también, y la glorificación, todos ellos por fe. Justificación, santificación, glorificación. Justificación trata con la penalidad, la paga del pecado. Justificación trata con la penalidad del pecado. Santificación trata con el poder del pecado. Glorificación trata con el asunto de la presencia del pecado. Justificados pues por la fe, ya no vivimos bajo la condenación del pecado. La penalidad del pecado fue pagada en su totalidad por la sangre preciosa de Cristo Jesús cuando fue a la cruz y dijo, consumado es. Eso quiere decir tetelestai en el idioma original, y eso significa pagado en su totalidad. La penalidad, así dice en la Biblia, la paga del pecado es muerte. Al morir Cristo Jesús por nuestros pecados, pagó por nuestros pecados, y la penalidad, la condenación del pecado no está más sobre nosotros, que por fe hemos recibido que el sacrificio de Jesús fue por nosotros. Entonces, justificación trata con el asunto de la penalidad del pecado, pero santificación nos va a dejar en un terreno y vamos a preguntarnos, entonces, ¿ahora qué? ¿Cómo debemos vivir? Capítulos 6, 7 y 8 nos van a decir cómo debemos vivir. Así, claramente. Si bien es cierto que hemos sido justificados por fe, entonces, ¿cómo debemos vivir? Y nos va a decir en la Biblia que debemos vivir en santificación. También es un asunto de fe. Porque la santificación es obra del Espíritu Santo en nosotros por la palabra de Dios que continuamente estamos absorbiendo, alimentándonos de ella continuamente. Eso es lo que vamos a comenzar a ver aquí. Y aun cuando les digo, el capítulo 6 es un capítulo bastante profundo en cuestiones teológicas, pero lo vamos a ver de la manera en que el Espíritu Santo nos presenta estas verdades, porque al final es simple y sencillamente, así como decimos en el mensaje, el título, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y vamos a ver entonces qué significa eso. ¿Cómo es que vamos a pasar a este asunto de la santificación? Y recordar que la justificación es la base sobre la cual la santificación va a obrar. Justificación no solamente es una transacción en algún dado momento. No, justificación habla de regeneración y de transformación. No es como justificado por la fe, ok, ahí quédate hasta que... No. Una vez eres justificado por la fe, debe haber evidencia de que hubo una regeneración. Acuérdate, Génesis quiere decir generación, generar. Eso es Génesis. Degeneración es romper eso que había sido dado, creado, generado. Regeneración quiere decir volver a iniciar esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en algún momento, y ya sabemos en Génesis, Dios creó todo lo que existe. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ya sabemos, así comienza la Biblia. Y creó al hombre y a la mujer, los puso en un lugar donde había abundancia de todo y no tenían necesidad de nada. Y tenían solamente una tarea que hacer, eso era obedecer lo que Dios les dijo. Pero sin embargo, ya sabemos, desobedecieron. Y en ese momento, el hombre y la mujer pasaron de ser, de vivir en esa intimidad con Dios a ser unos degenerados. Oh, sí, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, a la necesidad de nosotros como descendientes de de Adán, vamos a nacer en este mundo físicamente, pero vivimos aquí en una naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, nuestro padre, pues por así decirlo. Entonces, hablábamos hace unos domingos atrás, hay 2 maneras de ver al mundo. Una, aquellos que viven en Adán y por lo mismo están bajo la condenación del pecado y su destino final será la llama del infierno. Porque la condenación del pecado es eso. O aquellos que decidieron huir y ser sacados de estar en Adán
y ser puestos en Cristo Jesús por fe en su nombre. Ahora ellos han sido puestos en Cristo Jesús. Eso es justificación. Entonces vemos esta manera de ver la vida. Entonces aquí vamos a ver, si en verdad fuimos justificados por fe, debe haber un proceso de regeneración. Eso es por el Espíritu que ahora vive en nosotros. Somos una nueva criatura. Y aquí dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y como debe haber una regeneración, debe haber algo visible de una transformación. Entonces, esas son las cosas. No se preocupen si de pronto todo esto creen que es mucho para... No se preocupen. Vamos a estar hablando estas próximas semanas acerca del mismo tema, repitiendo. No lo mismo, pero ciertas cosas que nos van a ir armando el rompecabezas. Que al final del capítulo 8 podamos decir, esto es lo que significa santificación. Entonces, la justificación da paso a la santificación, como digo, y vamos a mirar aquí cómo trabajan esto. En capítulo 5 de Romanos, Dios nos explica cómo es que Dios declara al hombre pecaminoso por fe en Cristo Jesús. Dios declara al hombre pecaminoso, cuando pone su fe en Cristo Jesús, lo declara un hombre justo. Todavía no es justo y tú sabes muy bien que no lo eres, pero ya eres declarado justo. En ese momento se te es proveído lo necesario para que vivas en esa vida de rectitud, esa vida justa. Entonces, Romanos 5 explica cómo Dios declaró al hombre pecaminoso y lo declaró justo. Romanos 6 explica cómo es que Dios hace a ese hombre que ha sido declarado justo, cómo lo hace que viva una vida justa. Ese es el asunto del capítulo 6. Y vamos a mirar estas cosas cómo van. Acuérdense, justificación es una vez solamente. El momento en que dijiste, Señor, reconozco que he pecado en contra de ti y te pido que me perdones. Señor, hoy te entrego mi vida para que seas no solamente mi Salvador, el Señor de mi vida también. Ese momento en adelante pasaste de ser solamente justificado y eres justificado y entras en este proceso de ser santificado. Justificación, un evento, y justificación es una vida. Justificación es en un momento, en un instante en el que dices, Jesús, perdóname de mis pecados. Creo que tú eres el único Salvador del mundo. En ese momento eres justificado, Dios te declara justo. Allí empiezas un proceso que se llama ahora santificación. Y es toda la vida. La justificación te pone a tu cuenta el mérito, la justicia de Cristo Jesús. La santificación te pone en ti el carácter, forma en ti el carácter de Cristo Jesús. Dos cosas distintas, pero están tan ligadas que es importante que entendamos. Entonces, justificación pone en tu cuenta la justicia de Cristo Jesús. Santificación va a poner en tu vida el carácter, va a formar en tu vida el carácter de Cristo Jesús. Entonces vemos, la justificación es el paso que te lleva a la santificación. Y eso es lo que vamos a aprender en estos próximos capítulos, ¿ok? Entonces leemos capítulo 6, dice, verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Se acuerdan que en el verso anterior del capítulo, el último verso del capítulo 5 dice, el verso 20 y 21 del capítulo 5 dicen así, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces dice Pablo, como si él anticipa que alguien va a preguntar esto. A ver, espérate. Cuando abunda el pecado, ¿sobreabunda la gracia, Pablo? Exacto, dice Pablo. Eso es exactamente lo que les estoy diciendo. Y no falta el vivo que vaya a decir, a ver, si te estoy entendiendo, abunda el pecado, pero sobreabunda la gracia. Entonces, Pablo, estás diciendo que deberíamos continuar en pecado y que abunde el pecado para que sobreabunde más y más la gracia. ¿Estás diciendo eso, Pablo? Eso es lo que Pablo anticipa que alguien va a preguntar.
Verso 1, los vuelvo a leer. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso 2, en ninguna manera. En el griego esas palabras se escriben migenoito, y no es para presumirles de griego, porque ni sé griego, ¿ok? En el griego se escribe migenoito, pero migenoito significa no, no, no. Definitivamente no. Jamás ese sea el caso. Cuando querían decir no, simplemente dice no. Cuando quería decir no, no, es con autoridad 2 veces. Pero cuando dicen no, 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 es cuando definitivamente, absolutamente no. Por eso, Dios en su sabiduría, piensen, hermanos, que Dios hace todas estas cosas para que en un momento dado de la historia venga el imperio de los griegos. Ahí vienen. Y van a conquistar al mundo y se creen que son la última Coca-Cola del desierto. Ni siquiera tienen idea que Dios ha preparado estas cosas para que el imperio griego venga y conquiste el mundo existente en esos días. Se instalan e imponen su cultura y también imponen su lenguaje. El lenguaje más extenso, pero también el lenguaje más completo. Para que era en ese lenguaje que Dios determinó que se escribiera su palabra. Por lo mismo que es tan completo y por lo mismo que es tan perfecto. Entonces, allí está la Biblia. Tanto así, la Biblia en el Antiguo Testamento se llama la Septuaginta. Esa traducción de la Biblia del Antiguo Testamento se tuvo que escribir, traducir al griego, porque era el idioma predominante. Y obviamente el Nuevo Testamento todo es en griego. Vean esto. Así de grande la sabiduría de Dios. Entonces, ¿abundaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. No, no, no. Definitivamente no. Jamás sea ese el caso. Pablo dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Quiere decir, ¿cómo continuaremos viviendo en pecado si en algún momento ya morimos al pecado? Verso 3, ¿o no sabéis, aquí va a dar la explicación, que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, y aquí viene el tema de nuestro estudio hoy, en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como les digo, qué cantidad de verdades aquí, teológicamente hablando. La primera cosa que notamos es la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Sí, hay mucha gente, desafortunadamente hay muchos creyentes que viven continuamente en pecado, pero se consideran creyentes. ¿Y por qué digo se consideran? Quiero ser muy cuidadoso y respetuoso a la vez. Porque si esa persona que se considera creyente o se considera cristiano vive habitualmente en una vida de pecado, hay algo que es verdad, aunque él no lo admita. Una persona que se considera ser cristiana, un cristiano, una cristiana, que dice que es cristiano o cristiana, sin embargo continúa habitualmente en una vida de pecado,
hay algo que no hace match, hay algo que no cuadra. ¿Qué? Que aquí la Biblia nos está diciendo que los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Y cuando una persona muere, bueno, hoy en día ya no se sepultan muchos, hoy en día o se sepultan todavía o se va a incinerar el cuerpo, a cremar el cuerpo. Y aquí la Biblia me está diciendo, continuaremos en una vida, y esto es un hábito de pecado diariamente, continuamente. Pablo dice, no. Entonces explícanos, Pablo. Déjate explico, dice. ¿Acaso no sabes que todos fuimos bautizados? Ahora, la palabra bautizados aquí, por favor, no confundan. No tiene nada que ver con bautizo de agua. El bautizo en agua es ilustrado aquí, es contenido aquí, pero no es eso lo que está hablando. Bautizado, la palabra bautizar aquí, y aunque no vayamos más adelante, les quiero que quede claro aquí. La palabra bautizar es cuando vamos a hacer que algo se sumerge. No sé si la palabra inmersión es correcta. Es decir, es cuando hemos tenido algo y una cubeta, por ejemplo, con agua, y vamos a tomar una prenda y la vamos a meter en esa agua. Otra palabra más fácil de entender aquí es identificar. Entonces, aquí también el propósito de esto es identificados y también el propósito es unidos. Si lo queremos entender de una manera simple y más poderosa es unidos. Y entonces el verso diría así: ¿o no sabéis que todos los que fuimos unidos en Cristo Jesús hemos sido unidos en su muerte? Identificados con Jesús, unidos en su muerte. Esto quiere decir, hermanos y hermanas, escúcheme por favor. El cristiano que se considera cristiano y que a todo el mundo le dice que es cristiano, pero vive habitualmente en una vida de pecado, no conoce este verso. Y lo digo con mucho respeto. Hay mucha gente que en vez de vivir una vida victoriosa sobre el pecado, vive una vida en esclavitud al pecado y se hace pensar esa persona que esa es la vida cristiana, lamentablemente. Y por la falta de enseñanza bíblica, como debe ser, esa persona no tiene ni idea de lo que está haciendo ni diciendo tampoco. Porque si bien es cierto, vayamos por partes. Somos cristianos porque creemos que en algún momento de la historia, hace unos 2000 años atrás, Cristo Jesús vino a este mundo, vivió una vida sin pecado, se entregó a sí mismo porque su misión era venir, rescatar y salvar lo que se había perdido. Su nombre, Jesús, quiere decir Jehová es salvación. Cristo quiere decir el Mesías, el ungido. Es Jesús, su nombre, el Mesías es su misión y su título es el Señor. Su nombre no es Jesucristo, no hay tal cosa. Por favor, no quiero que se vayan a enojar conmigo, aunque aquí dice Jesucristo, no es así. Su nombre no es Jesucristo, su nombre es Jesús. Cristo es su misión, Cristo es el Mesías. Ese es el ungido de Dios. Esa es la misión que le fue dada por el Padre. Así lo dice en el Evangelio de Lucas. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió. Me envió el Señor, me ungió el Señor. Jesús es su nombre y su nombre lleva en sí la misión. ¿Qué es la misión? Salvar a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que Jesús significa. Jesús, Yeshua, significa Jehová es salvación. Es el mismo nombre que en la Biblia conocemos como Josué. Josué y Jesús es el mismo nombre. Entonces, ya sabemos que sí vino. Ya sabemos que vivió una vida sin pecado. Y ya sabemos también que sí murió. Y también sabemos, porque la Biblia dice que no solamente murió, pero al morir, ¿qué se hacía con alguien que moría? Pues se enterraba. Y sí sabemos que Jesús sí murió. El centurión dio veracidad, dio testimonio de que Jesús había muerto.
No le quebraron los huesos porque dijeron, este hombre ha muerto. Perforaron su costado, salió agua y sangre. Este hombre está muerto. Al determinar y al establecer que sí había muerto, entregaron su cuerpo para que fuera sepultado. Y lo sepultaron en una sepultura en donde nunca nadie habían puesto. Y pusieron una piedra grande para que nadie se robara el cuerpo. Porque así se hacían las cosas, ¿no? ¿Y si sabemos eso entonces? Claro que sí. Y si sabemos que Jesús sí vivió, sí murió, sí fue sepultado, también sabemos, y eso es lo glorioso, de que también resucitó de los muertos al tercer día y se presentó a más de 500 testigos a la vez después de haber resucitado. También sabemos, y también la Biblia da testimonio de eso. Y la resurrección de Cristo Jesús es el evento histórico que más pruebas ha colectado a través de la historia. Entonces, si sí sabemos que Jesús vivió, que sí murió, que sí fue sepultado, que sí resucitó, después de resucitar también sabemos que sí ascendió al cielo. El libro de los Hechos nos va a decir eso. Entonces, ya sabemos que eso es verdad. Esos son los hechos. Son hechos verídicos. Esas son verdades. Entonces, si Jesús sí murió, aquí lo que nos está diciendo, ¿o acaso no sabe que si Jesús de verdad murió, cuando Él murió, ¿murió por quién? ¿Murió por Él? No. ¿Por sus pecados? No. La Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Murió por los pecados de quién? De nosotros. Entonces Pablo dice, no. No digas que eres cristiano mientras aún vives en un hábito de pecar todos los días. O sea, practicas habitualmente el pecado. Porque si eso es cierto, entonces no moriste. No fuiste bautizado en Cristo, identificado con Cristo, o no estabas en esa unión con Cristo. ¡Bam! Ahí está la verdad. Es así, yo no estoy inventando, aquí está. No. ¿Cómo vas a continuar en una vida de pecado? ¿Acaso no sabes que cuando Jesús murió, murió por ti? Y cuando Él murió, entonces, ¿quién también murió? Tú también moriste. Cuando fue sepultado, ¿quién fue sepultado? Tú también. Cuando resucitó de los muertos, ¿quién resucitó con Él? Tú también. Y cuando ascendió al cielo, ¿quién ascendió con Él? También tú ascendiste con Él. Eso es lo que Efesios nos dice. Y estamos sentados ahora en lugares celestiales con Cristo. Y aquí lo explica Pablo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, por nuestra unión con Él. Eso es bautismo aquí. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Y qué es vida nueva? El viejo nosotros, el viejo yo, el viejo usted, murió cuando murió Jesús por nosotros. ¿Y acaso ese mismo que murió, ese es el mismo después que va a seguir viviendo? No, porque ya murió. Así dice la Biblia, el que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pablo lo está explicando aquí. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Murió lo viejo, lo que salió de la tumba, lo que resucitó es el nuevo usted, el nuevo yo, nuevo nosotros. Eso es lo que el bautismo en agua significa, o más bien simboliza. Eso es lo que el bautismo en agua simboliza. Cuando viene la persona le decimos, bueno, en un momento el bautizo no va a salvar a nadie. La persona que se va a bautizar es porque ya entendió lo que es ser justificado por fe. Ya entendió. Y está dando testimonio de que ahora vive en una vida de santificación, identificado, así como dice aquí, plenamente con Cristo Jesús. Es un testimonio público de un cambio interno. Eso es bautizarse en agua. Cuando viene la persona le decimos, ¿te quieres bautizar por qué razón?
o porque puse mi confianza y mi fe en Cristo Jesús para que sea el Salvador de mi vida. Me perdonó mis pecados y me da salvación y vida eterna. Soy una nueva criatura. Y al bautizarme en el agua, quiero dar testimonio a toda esta gente que está alrededor de que tengo una vida nueva en Cristo Jesús. Me identifico con Él, vivo en esa unión con Él, y quiero decirle a todo el mundo que sepan que aunque me ven en este mismo cuerpo, no soy la misma persona, porque aquí soy una nueva creación. El viejo yo murió y aquí soy una nueva criatura. Eso es lo que le dice la Biblia. ¿Acaso la Biblia no es maravillosa, hermanos? Ahora mismo tendríamos que estar gritando aleluya, gloria a Dios, bendito sea Dios, y danzando de júbilo al Señor. ¿Por qué? Porque esto es lo que significa ser cristiano. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. La palabra plantado es como alguien que planta una planta, pues. Al traer la planta, puedes agregar otra planta a esa misma planta. Y esta nueva planta que agregas, la otra planta la absorbe por completo. Es injertar, plantar con esa planta y que la planta que ya existía absorbe por completo. Y la nueva planta se pierde, por así decirlo, en su totalidad en esa en que fue plantada o trasplantada o injertada, como quieras llamarle. Es que la Biblia es supremamente maravillosa, de verdad. Entonces, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Si murió y resucitó, nosotros también morimos y también resucitamos. Y eso es lo que el capítulo 6 se va a enfocar. Ahora, ¿por qué es importante este punto? Hermanos, porque hoy en día en la iglesia existe esta falsa, ni siquiera es enseñanza, es falsa filosofía de estos hombres que, con todo respeto, son nada más que unos impostores y charlatanes. Porque son estos hombres que predican este libertinaje como si la gracia de Dios nos da una licencia para pecar. ¿Cuántas aberraciones, abominaciones se practican en la iglesia a causa de estos impostores que han destruido el estándar de justicia, el supremo estándar de justicia, que es la justicia de Cristo Jesús? Y ahora ellos porque son alguien, pues, ellos han redefinido lo que es un cristiano. Y le dicen, no tiene nada de malo que de vez en cuando hagas una fiesta y hagas esto y hagas lo otro y hagas aquí. Y le han otorgado. Y la gente, ni tarda ni perezosa, que solamente buscan una excusa para darle rienda suelta a ese viejo hombre que no ha muerto. Solamente lo han enmascarado, pero él sigue vivo. La gente, no perezosa para estas cosas, escucha de estos charlatanes y dice, bueno, dice que no hay nada de malo. No. Oye, no hay que exagerar, hay que vivir la vida y que no sé qué, y que tú trabajas y todo esto. ¿Cuántos pastores hoy en día dicen que tomar no es nada malo? ¿Cuántos de estos charlatanes han cometido adulterio, abandonado a sus esposas y se casaron con una mujer de la iglesia a la que estaban sirviendo supuestamente, destruyendo un matrimonio de esa mujer que estaba casada? ¿Cuántos de esos? Abundan. ¿Cuántos de estos se la pasan explotando a la pobre gente? No tienen ninguna intención de predicar la palabra de Dios como está escrita. Lo que quieren es enriquecer sus propios bolsillos. Y les vale un comino si la gente sigue viviendo en pecado. De hecho, a la gente le encanta que le digas que está bien lo que quieran hacer. No hay problema. El sábado vienes aquí, yo te saco todos los demonios. No hay problema. Saca una feria y échala aquí en la cajita y de aquí salen adelante y van a salir todos los demonios que tenías y los que ibas a tener en la semana que viene también.
guías ciegos que están guiando al supuesto pueblo de Dios. Bueno, eso no es el pueblo de Dios. Quiero que sepan, esa no es la iglesia de Dios. Esa no es la iglesia de Dios. Ese es un club social de personas que viven en la perdición y en la maldad de su pecado bajo el banderín de cristianos, pero no tienen ni idea de lo que es ser cristiano. Liderados por estos liberales que no son nada más que ministros de Satanás. Eso es lo que son. ¿Cuántas iglesias acá en los Estados Unidos? No sé si ya en Latinoamérica se está viendo. Están ordenando como ministros a homosexuales y a lesbianas. Iglesias que en algún momento se dedicaron a predicar la palabra de Dios y hoy están más preocupados a tener las técnicas correctas de cómo atraer a los hermanos, dicen ellos, homosexuales para que se sientan cómodos en la iglesia. Hermanos, si son hijos de Satanás, todos son hermanos, pero no son hermanos de nosotros, porque nosotros somos comprados por la sangre preciosa de Cristo Jesús y eso es pecado. A hoy, mañana y siempre, pecado será pecado, punto, pare de contar. Eso no está abierto a negociación. No. ¿Cómo puedes vivir en pecado si en realidad moriste al pecado? Y si vives en pecado continuamente como un hábito de vida, lo único lógico es porque no moriste al pecado. Y si no moriste al pecado, estás en Adán. Y si estás en Adán, estás bajo la condenación del pecado y tu futuro es la flama ardiente del infierno. Y estos charlatanes, estos payasos, ninguno de ellos te va a poder salvar porque ellos son los que van adelante de ti. El señor Spurgeon escribió en uno de sus libros, una vida que no ha sido cambiada es la marca de un corazón que no ha cambiado. Un corazón que no ha cambiado es un corazón que no ha sido regenerado. Y si no es regenerado es porque todavía sigue siendo degenerado. El señor Barnhouse escribió esto, la santidad comienza donde la justificación termina. Y si la santidad no comienza, tenemos todo el derecho de sospechar que la justificación nunca comenzó tampoco. Pero hay tanta gente que le encanta que le cosquillen las orejas. Cuidado y el pastor hable de pecado. No. O ese pastor me cae gordo. Siempre habla. Y a mí me han dicho, oiga, pastor, como que se pasa, ¿no? Lo toma de manera muy personal. ¿Personal? ¿Le estoy diciendo tu nombre? Lo pensé, pero no lo dije. No es tomarlo de manera personal, es tomarlo de manera bíblica. ¿Por qué? Porque la verdad es esta. Si vamos a ser cristianos, entonces con mucho respeto debemos decir, somos cristianos porque hemos muerto al pecado, pero estamos vivos para Dios. Y si no es así, no eres cristiano. Ese pastor se la pasa condenando y se la pasa... No. Si la verdad aplica primero para mí que a nadie. No. Es que no es justo que la palabra del Señor, por la cual murieron millones de hombres y mujeres para que tuviéramos la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios que no es nada más que la revelación absoluta del carácter de Dios. La palabra de Dios que la Biblia nos dice, Jesús es la palabra. La voluntad de Dios está en su palabra es su voluntad. Así de tanto debemos apreciar y agradecer y valorizar la palabra de Dios. Es inconcebible, es inconsistente para un cristiano que persista viviendo en una vida de pecado si verdaderamente murió al pecado. Es inconcebible, es inconsistente. Y el capítulo 6, con esto cierro para que vean, porque yo sé que ustedes lo están leyendo. Vean cuántas veces habla acerca de lo que estamos diciendo, de morir al pecado. En el capítulo 6, verso 2 dice, ya morimos al pecado. En el capítulo 6, verso 3 dice, hemos sido bautizados en su muerte.
Capítulo 6, verso 4, fuimos sepultados con Él en el bautismo para muerte. Capítulo 6, verso 5, unidos con Él en la semejanza de su muerte. Capítulo 6, verso 6, nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Capítulo 6, verso 7, el que ha muerto ha sido libre del pecado. Capítulo 6, verso 11, considérense entonces ustedes mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Capítulo 6, verso 13, preséntense ustedes mismos a Dios como resucitados de entre los muertos, resucitados a vida nueva. Colosenses 3, verso 3 dice, si pues moriste y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Gálatas capítulo 2, verso 20. Y con ese voy a cerrar para leer. Si esas personas que dicen que son cristianos continúan habitualmente en una vida de pecado, es que jamás han leído esto. Vean lo que dice. Es muy claro. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y yo le pregunto a esa gente que se llaman cristianos pero que no lo son. Yo le pregunto, ¿y por qué todavía vives en pecado? No, es que soy libre, ya no vivo bajo la ley, vivo bajo la gracia. Entonces, ¿alguna vez leíste capítulo 2, verso 20 de Gálatas? No, yo te lo puedo leer. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. ¿Cuánto de tu pecado es el pecado de Cristo? ¡Ah! Eso es blasfemia, no debería decir. Entonces cállate la boca y no digas que eres cristiano. Eso es lo que estás haciendo. Si eres cristiano y no moriste al pecado, estás diciéndole al mundo que Cristo en ti está de acuerdo con tu pecado. Dios nos guarde. Dios nos guarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu verdad que es absoluta, tu palabra que es perfecta, tu voluntad que es santa y agradable. Perdónanos, Dios, perdónanos cuando fallamos en vivir la vida en base a esa gran verdad. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Perdónanos. Acércanos a ti, Señor, y pon ese espejo de tu palabra frente a nosotros que nos haga ver lo horrible de nuestro pecado. Y considerando lo horrible de nuestro pecado, caigamos de rodillas ante ti pidiendo que nos perdones por haberte ofendido tan groseramente. Gracias por tu paciencia y por tu gracia que es infinita. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.